4, versículo 12. Dice así, así dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Rápidamente, aquí nos dice varias características poderosas de la palabra de Dios. Es viva, tiene vida. La Biblia tiene vida. Amén. Es eficaz porque siempre cuando una persona abre su corazón, la Biblia hace el efecto, hace el cambio, la transformación. Y aunque a veces no la haga, viene como esa espada de dos filos que condena, pero que también salva. Y que parte, o sea, toca el alma, toca el espíritu y toca también el cuerpo. Ese es el poder de la Biblia. Ese es el poder de la palabra de Dios. Bueno, como usted ya ha estado conmigo por los últimos domingos, este sería nuestro tercer mensaje sobre la palabra de Dios, sería la tercera parte. Y bueno, rápidamente comenzamos hablando sobre la palabra de Dios identificada, o sea, la hemos identificado como la palabra de los profetas, escrituras del Antiguo Testamento, las palabras de Jesús, enseñanza apostólica. La semana pasada comenzamos también la segunda característica, que viene siendo los nombres de la palabra de Dios. Miramos que entre ellos está la ley, estatutos, preceptos, testimonios, ordenanzas, y faltó ahí la palabra mandamientos, así como juicios. Consideramos también que otro nombre que se le atribuye es palabra de salvación y también palabra de gracia. Amén. Hasta allí llegamos. Hasta allí llegamos. Por eso damos gloria a Dios para siempre. Amén. Hago una pausa para darla. Se me pasó, lo pensé, pero ahí disculpen, se me pasó darle la bienvenida a los papás de la hermana Pilar. Ahorita que ya los veo, damos gracias a Dios por verlos una vez más. Amén. Ya como que cuando ya le ando pegando a los 50, qué triste, ¿verdad? Que antes yo decía a los 40, pero ya como que en un año más ya le voy a pegar, yo voy a estar con los 50, los centenarios. ¿Sí es centenario? No, eso no decía, los cincuentanarios. Me dice una hermana que dice, te voy a cumplir 50, dice, yo estaba en de casa por la ventana, a lo mejor la iglesia por la ventana, ¿no? Gloria a Dios. Por lo tanto, hoy continuamos en los nombres de la palabra de Dios. Hoy vamos a conocer otro nombre muy especial, palabra de reconciliación. Miren lo que dice este versículo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. La palabra reconciliación viene siendo cuando dos bandos, dos personas, dos naciones están en enemistad, están en pleito y después hacen las paces. Eso es reconciliarse. Se aplica en cualquier relación, en el noviazgo, en el matrimonio, padres con los hijos o con cualquier familiar o aún con amistades. Porque a veces suceden cosas que hacen que las personas se separen, por un tiempo dejen de hablarse, no se quieran, pero después sucede algo hermoso que vienen a reconciliarse y de esa manera vuelven otra vez a tener una buena relación, una buena amistad, un buen matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene este sentido de la reconciliación. Pues de la misma manera, por causa del pecado, por culpa del pecado y de Satanás, Dios rompió relación con el hombre. Y vino a haber una enemistad entre Dios con los hombres. Porque nos
considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, el pecado y Satanás hicieron que ese abismo se abriese, y de esa manera el hombre aquí, Dios acá arriba, no tenían relación, se perdió la relación, se perdió esa relación hermosa que Dios tenía en el huerto del Edén con Adán y Eva, porque dice la Escritura que ellos descendían, Dios descendía y hablaba con ellos, Dios hablaba con ellos, platicaba con ellos, pero cuando ellos pecan, desobedecen a Dios, se termina esa relación. Entonces, había necesidad de que el hombre se reconciliase con Dios. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. De que Dios estaba, ¿qué dice? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, sino que Cristo dijo: Padre, yo sé que por causa del pecado el hombre se ha separado, tú desechaste al hombre, pero déjame. Cuando Isaías pregunta, ¿qué dirá? Dice que salió de entre ellos, dije, yo iré, envíame a mí. Y se cree que era el Señor Jesucristo disponiéndose a venir a reconciliar esa humanidad pecadora, malagradecida, con un Dios santo y bueno. Y es lo que hizo Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario, sacrificio maravilloso. Nos ha reconciliado una vez más con Dios. Amén. 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 Hemos hecho las paces con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí se nos encomienda algo: la palabra de reconciliación. O sea que tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos han sido reconciliados con Dios? Amén. Todos, la mayoría hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos la responsabilidad de compartir esta palabra de reconciliación, de ser instrumentos de Dios para que otros que estén en enemistad con Él principalmente hagan las paces, se junten con Dios. Dios los perdone cuando se arrepienten. Por eso esta es la palabra de reconciliación. Esa es la palabra que debemos siempre predicar, que el hombre tiene una oportunidad de salvación, reconciliarse con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso ese es otro nombre maravilloso de la palabra. Palabra de reconciliación. También encontramos otro nombre maravilloso, que es palabra de verdad. La verdad siempre triunfa, no importa cuántas mentiras existan. La verdad nadie le puede ganar. ¿Quién puede contra la verdad? En la Biblia dice que toda la verdad puede contra la verdad. ¿Y qué sucede cuando la verdad controla la verdad? Sigue siendo verdad. Antes, por el contrario, aquella verdad doblemente se hace mejor, se hace más poderosa. La mentira es invento del diablo. El diablo inventó la mentira, porque dice el Señor Jesús, porque vuestro padre el diablo, diciendo a los judíos, es un mentiroso, y porque él miente desde el principio, desde que se rebeló contra Dios. Es padre de la mentira, él la engendró, y es lo que usa para desviar a la gente de Dios. Lo que usó en el huerto del Edén fue eso. Dios le había dicho a Adán y a la mujer que podían comer de todo árbol del huerto del Edén, excepto del árbol del bien y del mal. Es todo lo que Dios le dijo. Y dice la Escritura que Satanás vino y dice, con que Dios ha dicho. Y él no, él dijo que si comemos vamos a morir. Y el diablo dice, no moriréis. Antes, por el contrario, van a vivir, van a ser abiertos vuestros ojos y van a conocer el bien y el mal, y van a ser como Dios. ¿Ve? Usando lo que Dios había dicho, tergiversando el mandamiento divino y enseñando mentira, y la mujer cayó redondita a las mentiras de Satanás, porque vio que el árbol era bueno, delicioso y codiciable, y luego Satanás ahí metiendo su mano. Pues esa mentira de Satanás que la mujer creyó, vino a que tuviera el ser humano una vida en miseria. Vino
como quien dice, afectar a toda la humanidad futura por esa mentira. Y tristemente muchas personas todavía viven en la mentira. Porque una mentira, para que sea cubierta, ¿qué se tiene que hacer? Otra mentira. Mentira tras mentira, se hace una cadena que apresiona a la persona y ya esa persona es esclava de una mentira que posiblemente fue inocente en el momento, viene a ser poderosa para destruir la persona. ¿Qué es la solución contra la mentira? ¿Qué es la solución contra la esclavitud de la mentira, contra Satanás, el mentiroso? Pues aquí viene el poder de la palabra de verdad. En la palabra de verdad nos dice la Escritura en 2 Corintios 6:7. En la palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Si queremos pelear una batalla contra la injusticia, contra la mentira, tenemos que armarnos de estas armas. ¿Cuáles armas se lista aquí el versículo? ¿Armas de qué? Justicia. Unas armas de justicia que tienen el poder de afectar a la izquierda como a la derecha. Y si se da la vuelta, afecta a todo. O sea, una persona que tiene las armas de justicia nunca jamás será vencido. Para poder tener estas armas de justicia, ¿qué necesitamos? Para poder tener ese poder de Dios, ¿qué necesitamos? La palabra de verdad. ¿Qué es o quién es la palabra de verdad? Podemos decir que en términos generales, la palabra de verdad es la Biblia. Y en términos particulares, individuales, especiales, la palabra de verdad es encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es esa verdad inenarrable, esa verdad poderosa que destruye toda mentira. Por eso Pablo les dice también que siempre hablemos verdad, porque nadie puede contra la verdad. Y todos nosotros como cristianos, siempre que hablemos, tenemos que hablar sobre la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Y también ser personas verdaderas, personas que hablemos verdad, no mentira. Nos dice este otro versículo en Colosenses 1:5. Y a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra de verdad también apunta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí este versículo nos dice que gracias a esta palabra verdadera del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios, tenemos o hay una esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza de algo? Algunos tienen esperanza, los jóvenes tienen esperanza de qué? A ver, ¿cuáles son sus esperanzas? A ver, ayúdenme a los jóvenes. A ver, ¿cuál es su esperanza? Una esperanza. ¿Sí me entienden? Bueno, les voy a ayudar. De ir a la universidad, al colegio, de graduarse, de tener un buen trabajo y ganar mucho dinero y no casarse. No, esa es la primera esperanza. Los jóvenes tienen esperanza de un día casarse, de encontrarse su media naranja. Pero cuidado, porque dicen que después se convierten a medio limón o a media cebolla. En inglés, media naranja, ¿cómo es? ¿Quién entiende el término? ¿Sí entienden las jóvenes media naranja? O sea, you half. You other half. Y en español se dice mi otra media naranja. O sea, se junta yo naranja y la naranjita, nos juntamos. Y somos una naranja bien bonita. Pero después dice que si no hay una buena relación de matrimonio, esa media naranja que usted buscó se transforma en limón porque anda siempre enojado, siempre angry. O se vuelve, decía la hermana, en cebolla, media cebolla, porque lo hace llorar todo el tiempo. Entonces, esa es la esperanza de muchos: casarse, tener hijos, tener un buen trabajo, etcétera, etcétera, o comprarse un carro. ¿Cuántos tienen una esperanza de comprarse un bonito carro?
No, dicen, les estoy hablando. No quieren, también mejor, ¿verdad? Porque así no gastamos. Pero aquí hay otra esperanza que no es material, de las cosas materiales. Esta esperanza, como dice el texto sagrado, ¿está guardada dónde? ¿Dónde está guardada? ¿Dónde está ese galardón? Esa recompensa. ¿Dónde está? En los cielos. En heaven. En los cielos. Dice, la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y la palabra verdadera del Evangelio dice que en el cielo Dios tiene, Jesucristo fue a prepararnos una casa, una mansión. Jesucristo nos va a llevar, ha prometido llevarnos al cielo maravilloso, donde las calles van a ser de oro, los mares de cristal, donde ya no va a haber sol porque Dios según su gloria va a alumbrar todo el universo. ¿Cómo va a ser eso? Así como el sol tiene el poder de alumbrar a nuestro sistema solar, la gloria de Dios va a alumbrar todo. Aunque dice que va a crear nuevo cielo y nueva tierra, quizás va a destruir todo y lo va a hacer algo especial, pero aún así, esa es nuestra esperanza. De un día, no importa qué tanto tiempo vivamos en esta tierra y suframos, tenemos la esperanza, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra verdadera del Evangelio, que allá en el cielo no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni va a haber más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso dice el Señor fiel y verdadero para todos aquellos que le buscan y le siguen. Esa es la palabra de verdad. No mentira, es verdad. Aunque parezca fantástico, ilusorio, imposible, no. Así lo dice la palabra de verdad del Evangelio, y así Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente. Amén. Él es verdad. Amén. Y nos dice este otro versículo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hablando de él, Santiago está tratando de hacernos ver la importancia de lo que Dios hace. Que Dios en su santa y buena voluntad nos hizo renacer, nos cambió, nos transformó a través de la palabra de verdad. Como mencionaba al principio del versículo de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí apunta a esto, porque cuando la Biblia entra en la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, cambia a las personas. Amén. El mejor tesoro que una persona puede encontrar son las riquezas que la Biblia nos presenta. Ya había escuchado hablar de una ilustración de un misionero que llegó andaba un misionero ambulante, un predicador ambulante, porque ha asistido a través de los tiempos predicadores ambulantes. ¿Qué son los predicadores ambulantes? Que andan de pueblo a pueblo predicando el Evangelio y viven de lo que la gente les da. Pues este predicador ambulante llega a un lugar de una familia cristiana, bueno, no sé, no recuerdo si eran cristianas, pero creo que conocían a Dios, pero no estaban firmes en Dios, consagrados a Dios. Y llega ahí y miró la situación de pobreza que esas personas tenían, en todos los sentidos. Entonces ese hombre lo hospedaron un día, le dieron de lo pobre que tenían, lo que tenían le compartieron, y después, cuando él se va, les dice: ustedes en esta casa tienen un gran tesoro, búsquenlo y úsenlo. No, pues las personas entendieron, pensaron que era un tesoro de oro, plata, dólares, no sé, pesos, no sé, y empezaron a buscar en toda la casita y pues nada. Entonces al no encontrar nada en la superficie, comenzaron a escarbar. ¿Qué si está en la pared? No sé si oyeron las noticias que un señor a luz y salieron las bellotas que unos pájaros tenían almacenando por tantos años.
Y hay gente que antes enterraba en las paredes ahí. Por eso los cazatesoros siempre andaban en las casas así, que andaban los revolucionarios, porque muchas veces los revolucionarios robaban a los ricos, le quitaban a los ricos y escondían sus casas y todo. Pues esta pared comenzó a abrir las paredes, los hoyos, y no encontraron lo que ellos pensaban que se refería a este predicador. De repente ahí en un momento encontraron un libro ahí todo empolvado, que estaba empolvado, pero que recientemente se notaba que alguien lo había tocado, porque se miraban las huellas y el polvo que ahí estaba. Y encontraron una nota: querido fulano y sutano, lean este libro y aquí van a encontrar el tesoro que yo les he hablado. Lean tal parte, tal versículo, y así los dio. Esta gente obedece, lee la Biblia conforme le fue indicando el predicador, se entregan a Cristo, se confían a Cristo, tienen la paz de Cristo, tienen el amor de Cristo, tienen la gracia de Cristo, tienen la misericordia de Cristo, tienen todas las riquezas espirituales sin necesitar de nada más. Entonces ellos entendieron que el mejor tesoro, las mejores riquezas que podemos encontrar son las que están en la Biblia. Amén. Porque ahí está el poder de Dios. Es palabra de Dios, que transforma, que cambia, que amartilla, que duele, porque muchas veces también nos duele cuando la palabra de Dios nos ministra. Por lo tanto, Él, como dice el texto una vez más, Él, o sea, Dios de su voluntad, nos hizo renacer, nos cambia, nos transforma a través de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese punto nos hace nacer, o sea, cambia, transforma. Cuentan la historia de un misionero que llegó a los indios del Amazonas y les llevó el Evangelio. Y yo veo que en el antiguo, antes se usaba un Nuevo Testamento, ¿verdad? Que había un nativo de esa aldea que tenía un perro bien entrenado, para robar. O sea, se metía a las aldeas de otras gentes para robar las gallinas o lo que fuera posible. Un día llega todo asustado y preocupado, diciéndole que cómo podía ser para que su perro no fuera afectado por lo que había hecho. El nativo, en su ignorancia, lo que pasó que a este nativo el misionero le había dado un Nuevo Testamento, y el perro que estaba jugando en su hambre se lo comió, o se comió unas hojas de ese Nuevo Testamento, y estaba todo preocupado, porque él decía: yo he visto que la gente que lee este libro cambia, cuanto más si se lo come, y ya mi perro ya no va a robar. Esa era su preocupación. Mire, él miraba que la gente que leía la Biblia cambiaba. Yo digo, si se lo come, si así fuera, todos los domingos nos comeríamos un salmo, la bienaventuranza. Si así fuera, entrar a la puerta, abre la boca, hermano, y meterle. Y depende de sus pecados, hay que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, a usted le falta coma, ¿cierto? No es dadivoso, coma, ¿cierto? Trata mal a la esposa, o al esposo, póngase. Imagínense, así fue. El otro nombre que encontramos es palabra de vida. Palabra de vida. Gloria a Dios. Palabra de vida. ¿Qué significa esto? Nos dice así el texto siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos
viene del verbo asir. O asir es como tomar, agarrar. Un ejemplo que puedo decir, asir es un término un poquito violento de agarrar algo, porque una cosa es que, por ejemplo, una persona tenga esta botella y yo la agarro y la tomo así. Así es como hacerlo así, o sea, con un poquito más de violencia. ¿Me explico? Agarrar con violencia algo. Entonces la palabra, el verbo asir, significa eso, que tenemos que agarrar la palabra de Dios. Tenemos que asirnos de ella, a depender de ella, agarrarla y que no se nos separe jamás. Porque dice que esta palabra de vida, que para el día de Cristo, el día de Cristo es cuando Cristo venga por su iglesia. Y Pablo quería que todo lo que él había predicado no fuera en vano. Porque qué triste es que Pablo sufrió tanto por llevarle el evangelio a los filipenses y a otras iglesias que después no la hayan hecho y no hayan llegado al cielo porque perdieron su salvación. Es lo mismo como nosotros hoy en día. Cómo nosotros predicamos la palabra de Dios y cómo a veces nos entristecemos, nos sentimos mal de ver que la gente no lo aprecia ni cambia. No estamos aquí para sentirnos bien, los predicadores. Estamos aquí para predicar la verdad, la palabra de Dios, para que Dios haga la obra en mi vida y en su vida y haya frutos que glorifiquen a Dios. Pero ver que a veces entra por aquí y sale por allá. Y ver que no hay un cambio. ¿Por qué? Porque la palabra de vida no ha hecho el efecto en los corazones de la persona. Pero llega uno a la conclusión. Uno cumple con predicarla y usted es responsable ante Dios de obedecerla o no. O sea, yo no puedo cambiar a las personas. Usted no puede cambiar a las personas. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra y que la gente sea transformada a través de ella. Pero para ello no solamente tienen que escuchar en la iglesia, tienen que leer en casa para que haga la obra necesaria, el cambio, la transformación. Porque cuando venga Cristo, ¿usted cree que Cristo se va a llevar a los que no leen la Biblia? ¿Usted cree que Cristo se va a llevar a los que no oran? ¿Usted cree que Cristo se va a llevar a los que dicen ser cristianos y mienten, que roban, odian? No, se van a quedar. No hay tal cosa que salvo siempre salvo. La salvación es gratuita, pero hay que hacer buenas obras para conservar la salvación, porque si no hay buenas obras, nos vamos a perder. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No diga que porque ser cristiano que un día aceptó a Cristo, que habló en lenguas, eso no es suficiente. Es suficiente aceptar a Cristo para ser salvo, pero ahí adelante hay que mantener esa salvación con temor y temblor, buscando de Dios en su palabra. Amén. Pues no lee la Biblia. ¿Cómo cree que va Cristo a levantarlo? Por eso muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Y entonces aquí cuando venga el anticristo y venga todas las plagas, va a decir ay, ay, ay. O vamos a morir en pecado, en desobediencia y creemos que vamos a llegar con el Señor. No. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado. Tenemos que asirnos a filo de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme, decir, no fue mi trabajo, Imagínense, yo tengo que luchar para llegar al cielo. Que lo logre, esperemos que lo logre. Yo voy a querer verlos a todos ustedes allá. Y ahí voy a estar esperando. Si yo me voy primero a los 100, yo creo que varios se van a ir después de mí. O los que ya se van antes que yo. No, yo cuando llegue al cielo voy a buscar primeramente a los seres queridos que se fueron, a mi papá, a ver si está allí. Creo que ahí está mi hermano, o los que van a estar a otra gente conocido. Si usted se va antes, yo voy a querer, yo voy a ir a buscar, que sé que allá va a estar el hermano Aguirre, la hermana Marilú, y todas las personas que hemos, hermana Celia, y
cada uno de ustedes que ha perdido un ser querido, que ya, hermano Héctor, yo allá los voy a buscar. Bueno, eso pienso, quizás el otro tan contento que... Y después, ya voy a decir, bueno, pues me adelanté a varios del templo de Benecer. Bueno, si es que estamos aquí todavía, Dios sabe, pero vamos a decir que aquí vamos a estar hasta los 100 años. Ya vamos a tener iglesias en el espacio, ¿verdad? Yo voy a esperar que usted llegue. Y cuando voy a entrar, ¡ay, Señor! Gracias, porque lo que yo les dije no fue mal. Amén. Amén. Eso es lo que va a usar. Por eso tenemos que vivir la palabra. Bien. Otro nombre que se le da es palabra de justicia. Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es. Aquí el escritor de Hebreos hace como un tipo de analogía, un ejemplo, una ilustración de comer leche, de tomar leche y comer alimentos sólidos. Un bebé, por ejemplo, Anthony, es pura leche, ¿verdad? O ya le das comidita, ya come. Pero al principio era pura leche. Pero ya conforme va creciendo, se le tiene que dar alimento sólido. Ya frijolito, no el frijol entero, sino que lo muelen. Así, me acuerdo mi esposa en el proceso de mis hijos. Ya después, cuando están grandecitos, ya hay que darle a la carne, ¿no? Salen carnívoros. Pero un niño, un bebé, no puede comer carne. Porque primero no tiene dientes. Su sistema digestivo no le va a hacer bien. Asimismo, tristemente, hay muchos que dicen ser cristianos que se quedaron como bebés espirituales. O sea, que no disciernen lo espiritual porque son niños, están inmaduros, no crecieron espiritualmente, no entienden, tantos años en el Evangelio, tantos años oyendo la palabra, de enseñanzas, de predicaciones, y no conocen de la Biblia. Conocen más de las novelas, los artistas, de Hollywood, de los partidos de los deportes, conocen a los, si son fanáticos, porque bueno, algunos, o son seguidores del fútbol, como dicen aquí soccer, conocen todos, hasta traen camisas de Messi, de otros, y no se quieren poner una camisa que diga Cristo tiene poder o Dios te ama. Saben todos los jugadores de básquetbol, de fútbol americano, de artistas, pero no conocen quién fue Enoch, no conocen quién fue Elías. Saben de Jesús porque lo han oído en la iglesia y se acercan a Jesús cuando les conviene, pero no conocen de la Biblia. No conocen que la Biblia tiene 86 libros. 66. ¿Cuántos? 66. Ah, sí saben, ¿verdad? Pero con propósito. No saben, no han conocido primera y segunda de Macabeos. No, tampoco. Ay, no me falta hoy a mí. Esos son libros apócrifos. Sí, amén. Católico. Sí. Y no han leído nunca Hechos 29. No han leído Hechos 29. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Cuántos tiene Hechos? 28. Ah, sí saben. Otros sí es cierto. ¿Qué has pasado el primer día? Hechos 29. Son inexpertos porque no han crecido espiritualmente. Solamente les gusta la leche. No quieren compromiso, no quieren santidad. Pero el que crece espiritualmente ya se le tiene que dar alimento sólido. Por eso dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de verdad, en lo profundo, el poderoso que tiene la palabra. Por eso son gente que no disciernen, no entienden lo espiritual. Dice
Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios, dice, el hombre natural no discierne las intenciones del Espíritu Santo porque es carnal. Mas el hombre espiritual sí las discierne. Pues hay entre nosotros mucha gente que dice ser cristiana y maduros sin discernimiento. Por eso Dios nos llama a que seamos personas maduras y con discernimiento. Pero para eso tenemos que tener la palabra de verdad. Amén. Que aquí en este caso es la palabra de justicia. O sea, palabra de justicia indica hacer buenas obras. Y ya llegamos a la última por ahora. La buena palabra. ¿A cuánto les gustan las buenas palabras? Amén. Que les digan buenas palabras, que los halaguen, que les digan cosas bonitas. ¿A quién le gusta que la gente sea grosera, que diga palabras groseras? ¿A quién le gusta que la gente le diga palabras hirientes? No. Pues mire, tenemos buenas noticias, que la palabra de Dios es buena palabra. Amén. Mire lo que dice este versículo. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Buena palabra de Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Y su palabra es buena. Aunque a veces no nos guste como nos habla su palabra, pero es buena. Así como cuando los padres a los hijos los tienen que regañar, llamar la atención, es palabra buena. Es por el bien. O cuando nosotros alguien nos corrige, se debe tomar como buena palabra. Asimismo la Biblia es tan buena que nos bendice. Cuando usted lee la Biblia y encuentra un salmo tan maravilloso de que Dios inspiró ahí, nos bendice porque es buena. Sí, tiene pasajes que no parecieran buenos porque nos dicen que estamos mal. Nos queremos que las cosas sean fáciles. Y luego, pues como nos dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no queremos eso, de nuestra parte. Tampoco. Hoy ando muy desenfocado. Eso no está en la Biblia, pero mucha gente dice que está en la Biblia. Y son los inexpertos los que no la leen. Ayúdate. Dios dice también, otro texto dice, Dios aprieta pero no ahorca. Eso no está en la Biblia. Pero hay textos que dan a entender eso. Por ejemplo, Dios no va a permitir que pasemos una prueba, una tentación, más de lo que podamos resistir, porque juntamente con ello va a dar la prueba, va a dar la salida. Eso ya ahorca, ¿verdad? Aprieta pero no ahorca. El punto aquí es que la palabra de Dios es buena. Amén. Que sana, que liberta, que ministra. Mire, qué hermosa palabra como esta. Alabar a Jehová. Todos, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad de Jehová es para siempre. ¿No tiene esta palabra? Aunque no la pueda ver, pero es buena, pero por gracias a Dios que me lo sé. Es buena. Y usted lee los salmos y a veces pareciera que no, pero siempre va a haber un salmo que trae un mensaje bueno a nuestra vida. Amén. Porque ese es el poder de la palabra. Cuando usted está triste, cuando usted en aflicción, va a la Biblia y como es buena, la Biblia nos ministra, nos ayuda, nos fortalece, nos saca adelante. Amén. Por eso, concluimos. Dios y su palabra son lo mejor que tenemos. Amén. Cristo lo hizo posible. Y el Espíritu
Espíritu Santo logra que esa palabra venga a tocar. Dios lo proveyó, Jesucristo lo ejecutó y el Espíritu Santo es el que hace la obra usando la palabra para cambiarnos, para transformarnos. Sí, amén. Pero ¿quiénes son los que son transformados y quiénes son los que son cambiados? Aquellos que leen la Biblia, aquellos que la reverencian, que la tienen como palabra de Dios, no como un libro de historia o de religión. Porque no, la Biblia no es un libro de historia. Tiene historia, pero no es un libro de historia. Habla sobre religión, pero no es un libro de religión. La Biblia es, no contiene, es. Porque si nos contiene significa que algunas partes es y otras no. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Viva y eficaz. Amén. Póngase. Mientras vaya pasando el grupo de alabanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres santo. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Tu palabra que nos llena, nos transforma, nos cambia, nos bendice cada vez que nosotros acudimos a ella. Ayúdanos, Espíritu Santo. Perdónanos si hemos fallado en darle la reverencia a ella, en tomarla, porque si yo la leo, yo me beneficio. Si yo no la leo, tu palabra, yo no me beneficio y tu palabra sigue siendo tu palabra poderosa, buena, maravillosa. Por eso en este momento, Espíritu Santo, que haya en nosotros esa hambre y esa sed por tu palabra, ese deleite cuando la leamos, y que no pase un día sin leerla, que nos sintamos desesperados cuando no la leamos. Todo esto te lo pido, Señor,